yo vivo, sirvo y en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor, y al sentirme triste consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive Salvador. Conmigo está y me guardará mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga, espero que hayan tenido un bonito fin de semana. Ya estamos empezando la primera semana de noviembre, esperamos que este sea un buen tiempo, que los que estaban, digamos, con cuarentena puedan ir saliendo, que los que estaban en etapa 1 pasen a la 2, los de 2 a 3, los de 3 a 4, que luego se termine todo esto y podamos ir volviendo a cierta normalidad. Bueno, hablando de normalidad, el tema de hoy es el pródigo. Es un tema que lo conocemos mucho. El texto se encuentra en Lucas capítulo 15, ustedes pueden leerlo, el capítulo 15, y vemos que esta parábola del hijo pródigo es una de las historias más conocidas de las Escrituras. Se han hecho cuadros representando al hijo pródigo, hermosos cuadros. Hay uno de Rembrandt que toca esta historia. Se han hecho poesías, incluso películas. Sin lugar a dudas, es un pasaje que cuesta sacarle algo nuevo de él, ¿ya? Pero muchas veces nos preguntamos, ¿habrá algo nuevo? Y sabemos que el Señor nos ha dicho que la palabra es viva, es eficaz. Y siempre podemos sacar provecho de pasajes tan conocidos como este. Este pasaje o esta parábola, el Señor la enseñó. Y cuando los discípulos ahí en Mateo capítulo 13, versículo 10, se acercaron a Él y le preguntaron, bueno, ¿por qué nos hablas en parábolas? Él respondió, por esto les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. En muchas ocasiones el mensaje de las parábolas era claro como esta, pero Jesús nos demuestra lo importante que era la ceguera de los fariseos ante su enseñanza. Esto era lo que verdaderamente odiaban. Estos odiaban al Señor Jesucristo y a su doctrina. Y Cristo presenta esta narración en presencia de publicanos y de pecadores, es lo que nos dice el capítulo 1 de Lucas 15. Los primeros, los publicanos, eran odiados por el pueblo, eran los cobradores de impuestos y colocaban cargas de impuestos muy altos, sobreexigían los hombros de los contribuyentes. Podemos imaginarnos las miradas recalcitrantes de los fariseos hacia este público que el Señor tenía. Era tanto el odio de los fariseos a los publicanos que ellos defendían la idea de que mentir a los publicanos no era pecado.
Entre los pecadores, que era el otro grupo, habían vividores, prostitutas, alcohólicos, homosexuales, lujuriosos, una lista interminable. Probablemente lo peor de la moralidad de la ciudad que estaba ahí. Y los fariseos le tenían un nombre a ese tipo de pecadores, los llamaban los impíos. La idea de impureza de los fariseos era bien extraña, porque ellos contrataban a estos impíos y lo contrataban de parejas de impíos. ¿Por qué? Porque si un impío iba a trabajar a la casa de un fariseo o de un judío y no terminaba la labor que se le había asignado, la casa quedaba como impura. Por eso al contratar dos impíos, el otro podía terminar la tarea y la casa no quedaba inmunda. Rara la manera de pensar. En esta ocasión nuevamente observamos a los fariseos murmurar en contra del Señor, porque con este acto él estaba declarando y diciendo que a él le interesaban este tipo de personas, estos impíos, estos pecadores, que él vino a este mundo ya para compartir con ellos. Este tipo de personas provocaban esta murmuración en contra de Cristo. Y las Escrituras nos muestran que el Señor estaba al tanto de todo esto. La Biblia dice que el Señor ama al pecador, pero detesta el pecado. Quizás si lo pudiéramos entender, imagínense esta situación. Dos pastores de unas congregaciones, el pastor Pedro y el pastor Juan, están en el centro de Santiago, en uno de los locales donde se comen los más ricos hot dogs, el Dominó. Y entran a este local y encuentran a otro pastor comiendo con Sebastián Dávalos, con Hugo Bustamante, el asesino de Ámbar, y con Caradima. En realidad, los pastores que ven al tercer pastor comiendo con estos personajes seguramente encontraron que era absurdo que estuviera con ellos. Así se sentían los fariseos al ver al Señor Jesucristo comiendo con los publicanos o teniendo esta relación con los publicanos y los pecadores. En realidad, ¿qué pensarías tú si estuvieras en una situación así? Que me encontraras a mí conversando con personas de dudosa reputación. Pero, salvando las diferencias, eso le pasó a los fariseos al ver al Señor Jesucristo con estos pecadores. Bajo este escenario, el Señor les narra 3 parábolas, unidas por el mismo hilo, el Evangelio. En la primera parábola observamos a un pastor en busca de una oveja perdida. Una escena totalmente cotidiana ya para cualquier israelita. La segunda parábola, el Señor incluye en esta parábola a las mujeres. Y es el relato de una mujer que pierde una moneda. Probablemente mientras narraba esta parábola, el Señor sentía y conocía el corazón de los que estaban escuchándole. En ambas historias observamos que algo se pierde. En primer lugar se pierde una oveja y en la otra historia se pierde una moneda. Sin embargo, en la tercera enseñanza es un hijo el que decide perderse. Ahora, quizás la parábola del hijo pródigo debiera ser bautizada de otra manera, pero veamos. En Lucas 15:11 leemos que un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos pidió su herencia. Y el padre se la entrega. Y aquí surge la primera pregunta. ¿Cuándo se entrega una herencia? Generalmente
cuando el dueño de los bienes fallece, no antes. ¿Ya? Es por norma. En esta petición vemos que no solamente hay un golpe al corazón de este papá, sino que también muestra lo que el hijo piensa del padre al hacer esta solicitud. Los que somos más viejos sabemos que de repente hay algún familiar que nos dice, cuando tú ya no estés, me gustaría quedarme con esto. Pero no es algo agradable. Pero quizás tú alguna vez se lo dijiste a tu papá. Yo una vez se lo dije al mío. Pero no es algo que el testador guste de escuchar. Se supone que esto va a suceder después de. Sin embargo, aquí vemos lo que el hijo pensaba del padre. En primer lugar, pidió la herencia y uno puede ver en esto el pensamiento del hijo. No te necesito. Dame lo que es mío. Yo no necesito nada más. No te necesito a ti. Tú eres un estorbo para mi vida. No quiero seguir a tu lado. Porque la idea era recibir la herencia e irse. Aborrezco tu paternidad. Dame lo que me corresponde. Es una actitud horrible lo que hizo este joven. El hijo menor odiaba al padre. Para él la idea de bondad, la idea de misericordia, la idea de la paciencia que rodeaba al papá eran locura, basura. Quería verle muerto. Sin embargo, posteriormente descubrimos que es el propio hijo quien cimienta su propia muerte espiritual. ¿Qué sucede? El padre accede a esta petición. Entendamos que en el Oriente el honor lo es todo. Que un hijo realice esta petición es un acto de vergüenza para la familia. Y es una falta de respeto total para el padre. Imagínense, el padre se levantó y puso un cartel que decía "se vende" sobre la tierra que representaba el patrimonio de años de trabajo de una familia. Y los amigos del papá tienen que haberse acercado y preguntarle, ¿por qué estás vendiendo tu propiedad? ¿Acaso estás loco? Tu tierra es parte de tu vida. ¿Por qué la vendes? Y el papá responde, mi hijo menor me pidió la parte de los bienes que le corresponden y se va a ir de la casa. Imaginemos la vergüenza de ese papá. Las murmuraciones que a espalda de él se fabricaban. Finalmente el padre vende la propiedad y la tercera parte de sus bienes se la da al hijo menor. Las otras 2/3 partes, según la ley, pertenecían al hijo mayor. Ahora, ¿por qué el padre deja ir al hijo menor? ¿Por qué no lo detiene? En Romanos capítulo 1, versículos 24, 26 y 28 se nos dice que el juicio de Dios para los hombres es que ellos sigan su propio camino, sus propios deseos, entregándolos a inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, a pasiones vergonzosas, a una mente reprobada. No hay mayor condenación que ser llevado por nuestra propia corrupción. Ahora, ¿por qué Dios hace eso? Para que en la oscuridad de nuestra vida el Evangelio pueda resplandecer y ser apreciado por los escogidos de Dios. En el versículo 13 de Lucas 15 leemos lo siguiente acerca del hijo menor. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia separada, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El hijo menor no amaba al padre ni al hermano mayor, solo se amaba a sí mismo.
y estaba listo a abandonar la casa que le cobijó por años. Los olores. Cuando ustedes volvían a la casa del papá, ¿no se acuerdan ustedes el olor que tenía la casa de los papás de uno? Tenía un olor particular. Y a veces ese olor nos trae muchos recuerdos de la casa de los papás. A él no le importaba, ¿ya? Él quería vivir una vida lejos del hogar del padre. ¿Por qué se tenía que ir lejos? Fíjense que cuando las universidades realizan sus llamados carretes, generalmente deciden alejarse de la ciudad. En este caso, alejarse de Santiago. Y generalmente Cartagena es uno de los lugares donde hacen estos carretes, ¿ya? Que son fiestas desenfrenadas, ¿ya? Y que se pueden hacer, ¿por qué? Porque están lejos de la casa del papá y de la mamá. Lejos de toda autoridad. Entonces el desenfreno se hace paciente, se hace presente. Y ellos se sienten dueños de sus vidas, dueños de sí mismos. Nadie les dice nada. Ahora, las obras de este joven, sin duda, eran malas. Por eso no podía estar cerca de la casa del padre, para que su condición no fuera descubierta. Si por él fuera, o más bien dicho, si pudiéramos ver un ejemplo, es como que si la moneda perdida no deseara que la luz de la lámpara le alumbrara para permanecer en la oscuridad. Él quería estar muy lejos de la casa de su padre, geográfica y moralmente hablando. Y ahí dice la Biblia que desperdician los bienes que al padre le costaron tanto. A él no les costó nada, por eso lo desperdicia a manos llenas. ¿Cómo se puede desperdiciar una fortuna de esa manera? Una fortuna que representaba años de trabajo, vida de trabajo del padre. Todo despilfarrado, haciendo que el costo de esos bienes ya no fuera el valor original, todo lo contrario. Y nos podemos acordar de casos emblemáticos de situaciones así, por ejemplo, de personas que llegan a tener mucho y lo pierden todo rápidamente. En este momento me viene a la memoria esta gran cantante que protagonizó la película El guardaespaldas, ¿no es cierto? Whitney Houston. Tuvo mucha plata y ¿cómo terminó? Comiendo basura. Porque malgastó de manera desenfrenada lo que le costó tantos años juntar. Este joven vivió, dice la Biblia, indignamente. Luego, vemos que este hijo, una vez que gastó toda su fortuna, dice la Biblia, con prostitutas, dice que para colmo de los males vino una hambruna en ese lugar. Y a él lo pilló muy mal parado. Cada céntimo que él derrochó no produjo ningún ahorro, no tuvo ningún fondo para la vejez, no tuvo ni cuenta corriente, no logró inversiones, nada de nada, ¿no es cierto? Y ahora está con hambre y comienza a faltarle. Y esto es el inicio de un viaje vertiginoso hacia lo profundo. El libro de Proverbios 13:25 dice: el justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. El vientre de los pecadores tendrá necesidad. Para poder sobrevivir, ¿qué hizo entonces el hijo menor? Se arrima a uno de los ciudadanos de la ciudad, o el original dice, se apegó, como una lapa se apega a una roca, ¿ya? Y se encuentra nuevamente en una hacienda. Pero ya no era el hijo del dueño de la hacienda, ni siquiera era un criado al que se le asigna un trabajo, sino que él recibe una tarea repugnante para un judío, que era criar cerdos. En aquel tiempo existía un proverbio dicho
por los rabinos, el cual decía, maldita es la persona que apacienta cerdos. Era una labor que no existía en el pueblo de Israel, porque Dios mismo designó a los cerdos como animales inmundos. Y dice la Biblia que él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Este alimento ni siquiera era nutritivo, ni se le daba al ganado. Solo las personas de una extrema pobreza consumían este tipo de alimento. Pero él ni siquiera podía acceder a ese alimento. Y aquí hay un detalle importante que podemos destacar. Aunque él estaba a cargo de cuidar los cerdos, no se le ponían el alimento en sus manos. Y eso nos dice que no tenía ningún tipo de confianza en esta persona, el dueño de la hacienda. No podía manejar ningún tipo de bien. ¿Por qué sería? Porque todo lo que tuvo lo despilfarró. Él se encontraba entonces en el último escalón de los trabajos. Su posición como ser humano había decaído más bajo que los mismos cerdos. Había una expresión judía de la época sobre las algarrobas que decía, cuando los israelitas necesiten de las algarrobas, volverán a Dios. Es decir, cuando estén ya a punto de morir, ahí van a recurrir a Dios. Ese es un punto en la historia en que él recuerda a su padre. Comienzan en su mente a recrearse imágenes del hogar, empiezan a florecer en su conciencia momentos agradables, se da cuenta de la locura de haber abandonado el hogar del padre, tal como Nabucodonosor en Babilonia. Este hijo vuelve en sí y recuerda las bondades del padre. Se acuerda cómo el padre trataba incluso a los jornaleros, a trabajadores que recibían una remuneración mucho menor y tenían abundancia de pan. Mientras que aquí nadie le ofrecía ni un vaso de agua o un trozo de pan. ¿Saben por qué? Porque Babilonia no ofrece nada. Todo lo quita. El mundo todo lo quita. Las palabras, las caricias, los cuidados del padre, todo eso se le agolpa en su memoria. El hijo, con el barro de los chanchos hasta el cuello, se dice a sí mismo, me levantaré. Iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. El hijo perdido no necesitó autorización de nadie para salir del medio de los cerdos. ¿Ya? Un gran pastor decía, nosotros no necesitamos ni permiso ni licencia para renunciar al servicio del pecado y de Satanás. Ni tampoco es un tema que requiera una consideración de un mes en esta materia. La acción debe ser instantánea, con la más certera sabiduría. También dice, yo quisiera que los pecadores aquí presentes rompieran su alianza con la muerte y violaran el pacto con el infierno, escapando hacia Jesús para salvar sus vidas, pues Él recibe a todos los fugitivos que así lo hacen. Igual como huían del comunismo, atravesando el muro de Berlín. Este fue un ensayo de arrepentimiento del hijo menor. Y hace una lectura correcta de su condición. Él sabe que ha pecado. Y no solamente contra su padre, sino que en primer lugar ha pecado contra Dios y su padre. Y reconoce que todas sus relaciones en el sentido horizontal han sido dañadas porque su relación vertical con Dios está rota. Nos acordamos también de cómo David, al momento de reconocer su pecado, allá en el Salmo 51, inicia su petición de perdón, diciendo que contra Dios y
solo contra Dios, ha pecado. Y si ha pecado contra Él, si hemos pecado contra Él, es natural que pequemos contra otros, contra el prójimo, contra la nación, tal como lo hizo David. Ya no se considera el hijo menor digno de ser llamado hijo, sino que desea ser un jornalero. Siempre asociamos al hijo con inmoralidad, sin embargo, en esta frase podemos ver que tenía una moralidad bien escondida. Él desperdició la herencia del padre, todo lo que él le había dado. Recordemos que era una cantidad sustancial de dinero, que eran años de trabajo de su padre. El hijo piensa entonces, si llego a donde mi padre y le pido que me haga un jornalero, voy a tener el dinero como para ir reponiendo lo que mi padre me dio. Pero un jornalero en esa época ganaba 1 denario al día y ese es el pago que equivalía a la comida del día. Por lo cual resultaba imposible que él, este hijo menor, con su propio esfuerzo, trabajara como jornalero y pudiera acumular la fortuna que él había malgastado. Sin embargo, el hijo menor se levanta y va al padre. El versículo 20 nos dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio el padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo se acerca al padre y este al hijo, cumpliéndose lo que dice Santiago 4:8. El padre, al verle de lejos, le identifica. Se da cuenta que es el hijo. Todos los días él salía a verlo, a ver si algún día aparecía de lejos, pero ahí lo ve. Y su misericordia hacia el hijo lo lleva a correr hacia su hijo. ¿Sabían ustedes que Dios es el mejor corredor que existe cuando se trata de perdonar? Siempre Él da el primer paso. Él nunca se cansa de perdonar. Nos acercamos a Dios como miserables pulgas, impulsados por el Espíritu Santo. Sin embargo, los grandes pasos de Dios son mucho mayores que nuestros pasos. Como se ha dicho desde el púlpito, ¿no es cierto? Dios está más dispuesto a perdonar al ser humano de lo que el hombre está dispuesto a ser perdonado. Imagínense la escena. Este hombre de edad, el padre, ¿ya? Corriendo. Eso no lo hace un anciano. Por lo general el anciano anda despacio por temor a caerse. Pero no, él corre. ¿Ya? La Biblia dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, o vergüenza, y se sentó a la diestra de Dios. Dios no se avergüenza de abrazar al pecador. Al llegar donde estaba el hijo, el padre se echa sobre el cuello de su hijo. El original dice que lo besa efusivamente al hijo. No le importa el olor, el tipo tiene que haber venido hediondo a más no poder, con su ropa toda sucia, pero él se tira al cuello de su hijo. ¿Ya? No le importó el andrajo, el vestido que trae. Lo importante era que su hijo había regresado. Este recobra fuerzas y comienza con este discurso que había ensayado. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y en ese momento el padre no lo deja terminar con lo que estaba diciendo. ¿Ya? Y podemos ver esta influencia, este anhelo del papá, porque dice, pero el padre, antes de que se terminara lo que el hijo estaba diciendo, dice, pero el padre. No era preciso que el hijo terminara siendo un jornalero. El padre restituye totalmente, por pura gracia, ¿ya?, lo que él había perdido. Era imposible
Pero de la mente del hijo desaparece totalmente el temor de no ser aceptado por el padre. Y se siente amado. El padre entonces manda a sacar el mejor vestido, no cualquiera, aquel vestido que le rindiera honor al hijo. Usualmente era una túnica larga. Le restituye la autoridad a través de un anillo, tal como el faraón le puso autoridad a Josué entregándole un anillo en Egipto. Le pone un calzado, porque los siervos andaban descalzos en la hacienda, pero él es el hijo. Recibe gracia abundante. Y se da inicio a una fiesta por el regreso del hijo menor. El padre manda a matar el becerro gordo, que solo se ofrecía en ocasiones muy importantes. Y el hijo perdido ya no piensa en comer algarrobas, sino que se deleita con carne. Con carne. En vez de estar muerto, había revivido. Ya no está perdido, ha sido encontrado. En las parábolas anteriores, tanto la oveja como la moneda son inconscientes de la situación. En cambio aquí, el hijo menor participa de esta fiesta y disfruta, ¿ya?, de lo que se hace en honor de su regreso y puede saborear la gracia del perdón que el Padre ha desplegado. En ese momento el foco sale de esa escena y la narración ahora nos habla del hijo mayor. Aquí el Señor hace referencia a los fariseos presentes, que eran los guardadores de la ley. No solo trataban de poner todo su empeño en obedecer la ley, sino que añadían más y más normas que las prescritas, haciéndose ellos justos bajo sus propios parámetros. Y con esto pensaban que Dios estaba a su servicio y a su disposición. Esos eran los hijos, entre comillas, obedientes. Pero sus buenas obras obstaculizaban el camino al Padre. Delante de ellos tenían a Dios mismo, pero ellos crecían o creían ser mejor que el resto de los judíos. Así que el hijo mayor regresa a su casa, al igual como el hijo menor, pero a diferencia de su hermano, él lo hace después de un día de un trabajo agotador, un día en el que él había trabajado obedeciendo a su padre. Cuando ya está a pasos del hogar, siente algo nuevo. Hay música, hay danzas. Los días habían sido grises para el papá antes de ese día. Todos los días cansado, miraba si llegaba el hijo perdido. La partida del hijo menor había hecho que salieran mucho más canas a ese padre. El hijo mayor llama a uno de los criados y le pregunta qué es lo que está pasando. Y el criado le dice, su hermano menor ha vuelto. Y su padre ha hecho fiesta mandando matar al becerro gordo. Imagínense. El versículo 28 dice que el hijo mayor se enoja contra el padre y el hermano. Ni siquiera recibe toda la información sobre el regreso del hermano. El criado no le cuenta cómo fue la reconciliación, no le cuenta ya de la carrera del padre para alcanzar al hijo, de cómo lo besó, cómo lo abrazó, no le dice nada de la túnica, ni del anillo, ni del calzado. Solo le dice que mataron al becerro gordo. Y eso fue lo que cambió al hermano. No le interesaba saber cómo estaba su hermano menor o cómo estaba el papá. Lo único que le interesaba era que habían matado al becerro gordo. Ahora, esto de que estaba tan interesado en el becerro gordo y no estuviera interesado en su familia, nos muestran que para él todo lo sucedido era un terrible mal gasto. ¿Ya? Que esta fiesta era una fiesta sin sentido. Dice el texto que no quiso entrar. ¿Se imaginan ustedes la escena?
Probablemente estaban todos los invitados comiendo y se ve al hijo mayor en la puerta y en lugar de entrar, da la espalda. Nuevamente el padre, avergonzado, se levanta y trata de hacerlo cambiar de parecer. La Biblia dice que a diferencia del hijo menor, que hizo lo que se requería y fue al padre, el hijo mayor le da la espalda. Aquí no hay ninguna carrera de reconciliación, porque no hay arrepentimiento. El hijo mayor responde al padre: he aquí tantos años que te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni siquiera un cabrito para gozarme con mis amigos. Papá, he trabajado como esclavo para ti. Mi obediencia ha sido perfecta y no he obtenido nada en cambio. Saben, el hijo mayor no se diferencia mucho del hermano menor. Él trata de controlar al padre con su obediencia irrestricta y le reclama un cabrito para disfrutarlo, no con la familia, sino que él quería disfrutarlo con sus amigos. ¿Ya? Porque básicamente para el hijo mayor la familia no le importa. Más bien, tanto el padre como su hermano son una vergüenza y los rechaza. Fíjense que él le dice: pero cuando vino tu hijo, ¿ya?, que te ha consumido los bienes con rameras, has hecho matar de nuevo al becerro gordo. Ya no se reconoce ni siquiera como miembro de la familia. Ya no es más el hijo mayor. Para él, su hermano está muerto, negando así la obra de gracia del padre al ofrecerle el perdón al hijo. Finalmente el padre dice: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El hermano mayor siempre estaba con el padre, sin embargo no consideraba al padre. Cuando el padre afirma que todas las cosas le pertenecen al hijo mayor, es cierto, ya que él ya había repartido la herencia y las 2/3 que quedaban le pertenecían al hijo mayor. Por eso que está tan enojado, porque el becerro gordo era de él. A él le pertenecía. La reconciliación entre el hijo menor y el padre tuvo un costo: los bienes del hijo mayor. El padre le indica que esto era necesario, que era imperativo, era obligatorio celebrar la vuelta del hijo menor. Había revivido, fue hallado. La historia termina abruptamente sin saber si el hijo mayor finalmente entró a la fiesta o no. ¿Qué tiene que ver esta historia con el Evangelio? ¿Qué relación existe entre los dos hijos, el Padre y Jesucristo? ¿Qué tiene que ver esta historia contigo y conmigo? Resulta que una de las misiones del hijo mayor era mantener unida a la familia, reconciliarla si era preciso. Tenía la responsabilidad de ayudar a sus hermanos menores con su ejemplo y con el servicio de amor hacia los padres. Los fariseos no fueron verdaderos ejemplos de hermano mayor. No guiaban a las ovejas al buen pastor, no buscaban a las ovejas perdidas de Israel, no vendaban a la perniquebrada, ni fortalecían a la enferma, no iluminaron con la palabra a los perdidos. Más bien, los fariseos eran piedras de tropiezo. Sus intenciones eran guardar la ley, imposibles de cumplir. Si ni aun los fariseos podían acceder al trono de la gracia, ¿cómo podemos ser salvos? ¿Mediante nuestra moralidad? ¿Seguir nuestro propio corazón? ¿Una mezcla de ambas cosas? Ambos tipos de personas, los morales y los inmorales, necesitan un Salvador. El Señor nos dijo: no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla.
Mateo 5:17. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo 9:13. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Es en Cristo donde el pecador moral y el pecador inmoral pueden refugiarse, porque Él es el unigénito Hijo de Dios. Él es el tercer hijo de esta historia. Él es nuestro amado hermano mayor, quien se ofreció a sí mismo para reconciliarnos con el Padre. Como dice ahí en el libro de Romanos 5:11, en Él hemos recibido reconciliación. Él es el pastor que nos lleva a los pastos del Padre. Él es la luz, ¿ya?, que nos encuentra cuando estamos perdidos en nuestra propia oscuridad. Él es el verdadero motivo de las danzas y gritos de júbilo. Dice que en el cielo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Por eso que es preciso entender que la reconciliación no fue barata. A Cristo, al hermano mayor, le costó la muerte, le costó la sangre, le costó la cruz, le costó la herencia, su posición en el cielo. Él tuvo que dejarlo todo para venir. Pero Él es bueno. Él realmente quiso compartir todo esto y darlo todo gratuitamente a los pecadores abandonados al pecado. Él quiso, por su buena voluntad, salvarte de gracia, no por buenas obras. El que haya recibido ese anillo es porque Cristo, Jesús, permitió que le clavaran sus manos. El que hayas podido abrazar a Dios Padre le costó a Él, le costó al verdadero Hijo de Dios. El que recibiera la túnica de colores es porque nuestro Señor quedó desnudo y echaron suerte sobre sus ropas. El que hayas recibido calzado en tus pies es porque a Él le pusieron la corona de espinas y lo azotaron y enterraron la lanza en su costado por nuestros pecados. El que disfrutes del becerro engordado es porque Cristo bebió vinagre y por sobre todo porque bebió la copa de la ira de Dios. Él es el primogénito entre muchos hermanos, dice Romanos 8:29. Él nos hizo parte de su imagen y nos hizo ser imitadores suyos. Eso es lo maravilloso de la gracia. ¿Qué lecciones más lindas podemos aprender de esta parábola? El ser humano se puede perder de diferentes maneras en una vida inmoral y depravada, desperdiciando cada misericordia de Dios, atesorando solamente ira para el día de la ira y viviendo de una manera amoral, creyendo ser aceptado por su obediencia. Algunos quieren ser sus propios dioses, controlar sus propias vidas. Otros, a través de su obediencia, quieren controlar a Dios. Solo desean los beneficios, como las personas que seguían al Señor Jesucristo, ahí en Juan capítulo 6. Solo anhelan la comida que Él les daba, pero no le amaban. Los hombres pueden perderse en el lodazal de los vicios o detrás de un púlpito. Tengamos un verdadero concepto del Evangelio y de la gracia. No somos aceptados por nuestra obediencia. Más bien, en primer lugar, soy aceptado por medio de Cristo. Y luego puedo obedecer porque soy una nueva criatura. Puedo deleitarme en su ley porque mi corazón ha sido transformado. El verdadero problema ha sido resuelto. El Evangelio consiste en depositar mi fe en la obra de Jesucristo, en el hecho de que Él pagó el precio por mis pecados. Y de esa manera, al aceptar esa obra, puedo acercarme a Dios en arrepentimiento. Debemos entender, hermanos, que la gracia de Dios nos ha dado a nosotros algo totalmente extraordinario y prodigioso. Algo que es antinatural para los hombres. Aún estamos en la presencia del pecado. ¿Cómo podemos profundizar ese entendimiento?
Como Pablo dice, ya conocemos la gracia de Dios, que siendo rico se hizo pobre, para que nosotros de esta pobreza seamos enriquecidos. 2 Corintios 8:9. Ahora nuestro deber es correr hacia esta riqueza constantemente, como dice en Hebreos 12:5, que en nuestros corazones no haya amargura que estorbe nuestro camino hacia la maravillosa gracia de Dios. Esforcémonos en esta gracia, como Pablo manda a Timoteo, que a cada paso que nosotros demos sea de obediencia y que esta obediencia se la adjudiquemos a la obra del Espíritu Santo en nosotros, que no somos nosotros, sino que Él es el que en nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. En otras palabras, que seamos fieles, buenos administradores de su gracia. Autoexaminémonos por eso. Siempre es necesario autoexaminarse. Expresemos un gozo continuo. No son nuestros logros, no es nuestro intelecto, no es nuestro conocimiento ni nuestras buenas obras, sino es la obra de Dios en nosotros la que produce alegría. Dios mismo y los ángeles, ¿no es cierto?, y todo el cielo celebran el arrepentimiento de un pecador. Cantan, gritan de gozo. Es difícil imaginarnos esta escena, pero la palabra es real y nos dice que Dios se goza, ¿ya?, cuando un pecador se arrepiente. Cuando ve a su hijo que nuevamente ha traído una oveja al redil, porque una vez más se ha llegado a puerto con más discípulos. ¿Cómo no gozarnos nosotros también de esta manera? ¿Cómo no expresar el gozo con cantos de júbilo? Alegrémonos, siendo imitadores de nuestro hermano mayor. Mira lo que dice 2 Corintios 5, 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación de Dios, que estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nosotros ahora como creyentes, todos tenemos la misión de traer a nuestros hermanos menores a los pies de Dios a través de Jesucristo. Él dijo, vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, que Él nos hará descansar. Él nos llevará sobre sus hombros de regreso a la casa del Padre. Él nos curará y celebraremos junto con Él su obra. Oremos. Padre Santo, damos gracias, Señor, por esta parábola. Le damos gracias, Señor, porque usted nos muestra que el hermano mayor nuestro, Jesucristo, lo dio todo, sin reserva, con puro amor. Lo único que buscaba era llevarnos a usted. No como dice en la parábola, Señor, que el hermano mayor dio la espalda a todo y no le importó nada. Ayúdenos, Señor, ahora a nosotros, a los que conocemos a Cristo, a los que hemos sido llamados hijos de Dios, a aquellos que se nos ha dado un nuevo vestido, a aquellos que se nos ha puesto el anillo en el dedo, calzado en los pies, que busquemos a aquellos hermanos menores que estaban perdidos, para que usted, Señor, los pueda encontrar, que estaban muertos y que usted, Señor, los puede resucitar. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit.
Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él.